El vacío no es silencio. Es un murmullo eterno que roe los bordes de la mente. En la estación orbital Ecliptor 9, orbitando el agonizante sol rojo de un sistema olvidado, el capitán Zephyr Voss sintió ese murmullo por primera vez como un cosquilleo en la nuca, un roce invisible que no era viento ni radiación, sino algo más antiguo. Estaba solo en la sala de mando, las luces parpadeantes de los paneles holográficos proyectando sombras danzantes sobre su rostro marcado por cicatrices de batallas pasadas. El aire reciclado olía a metal quemado y ozono, un aroma que se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor frío. Zephyr era un hombre de 32 años estándar, con el cabello negro cortado al ras y ojos grises que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su uniforme, una armadura ligera de aleación nanotecnológica, crujía suavemente con cada movimiento, recordándole las heridas que había acumulado en la gran fractura, la guerra que había devorado galaxias enteras. Pero esa noche, mientras monitoreaba las lecturas del cometa sombrío, un cuerpo celeste errante que amplificaba las energías iónicas de los manipuladores como él, el murmullo se intensificó. Era como si el espacio mismo respirara, exhalando secretos que ningún humano debería oír. «Capitán Voss», dijo la voz de la IA de la estación, el ARA, filtrándose a través de los altavoces con un tono neutro que ocultaba su programación defectuosa. «Anomalía detectada en el sector 7. Firma energética compatible con una presencia hostil». Zephyr se enderezó, su mano instintivamente yendo al guante psiónico que cubría su antebrazo derecho. El guante era una reliquia de su linaje, un dispositivo que canalizaba la llama eterna, una energía cósmica heredada de ancestros que habían tocado las estrellas primordiales. Pero esa noche, mientras monitoreaba las lecturas del cometa sombrío, un cuerpo celeste errante que amplificaba las energías psiónicas de los manipuladores como él, el murmullo se intensificó. Era como si el espacio mismo respirara, exhalando secretos que ningún humano debería oír. «Capitán Voss», dijo la voz de la IA de la estación, el ARA, filtrándose a través de los altavoces con un tono neutro que ocultaba su programación defectuosa. «Anomalía detectada en el sector 7. Firma energética compatible con una presencia hostil». Zephyr se enderezó, su mano instintivamente yendo al guante psiónico que cubría su antebrazo derecho. El guante era una reliquia de su linaje, un dispositivo que canalizaba la llama eterna, una energía cósmica heredada de ancestros que habían tocado las estrellas primordiales. Pero ese momento, el guante vibraba, no con poder sino con un pulso irregular, como un corazón latiendo fuera de ritmo. «Muéstrame», ordenó, su voz ronca por el desuso. Las pantallas se iluminaron, revelando una silueta distorsionada acercándose a la estación. Una nave hermana, la Aurora Imperial, piloteada por su hermana, Astra Voss. Astra, la heredera perfecta, la que había sido moldeada como un arma desde el útero genético. Astra, cuya mente había sido forjada en las forjas de su padre, el almirante Orión Voss, un hombre que veía a sus hijos no como familia, sino como extensiones de su ambición galáctica. El cometa sombrío estaba en su apogeo, un río de plasma y radiación que cruzaba el sistema como una herida abierta en el tejido del espacio. Se decía que durante su paso, los manipuladores psiónicos, aquellos bendecidos o maldecidos con la llama eterna, veían más allá del velo, visiones de entidades primordiales, seres que existían antes de las estrellas, devoradores de realidades. Zephyr había ignorado las leyendas, atribuyéndolas a la propaganda de la guerra. Pero ahora, con Astra aproximándose, el murmullo se convertía en un grito ahogado. La aurora imperial atracó con un clangor metálico que reverberó a través de los pasillos de Ecliptor 9. Zephyr sintió el impacto en sus huesos, un recordatorio de que el espacio no perdonaba errores. Se dirigió al muelle de atraque, el suelo vibrando bajo sus botas magnéticas. El aire se enfrió abruptamente, como si la estación misma anticipara el conflicto.
Olía a hielo seco y algo más, un hedor sutil, como carne quemada bajo un sol alienígena. Astra emergió de la escotilla, flanqueada por 2 drones de combate que zumbaban como insectos mecánicos. Era más alta que él, su armadura negra adornada con insignias imperiales que brillaban con un fulgor interno. Su cabello, plateado como el de su madre perdida, caía en ondas perfectas. Pero sus ojos eran pozos de oscuridad, inyectados en rojo por el estrés psiónico. «Hermano», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus labios, «has elegido un mal momento para tu rebelión». Zephyr no respondió de inmediato. Recordaba su infancia en la colonia flotante de Boss Prime, un mundo artificial donde el padre los había entrenado como soldados. Orion había favorecido a Astra, viéndola como su reflejo, fría, calculadora, imbatible. A Zephyr lo había descartado como débil, marcándolo con una cicatriz psiónica durante un duelo fallido, un rayo de energía que había quemado su mejilla izquierda. Pero la madre, Lyra, había sido diferente. Ella le había enseñado a Zephyr empatía, el valor de los lazos humanos en un universo indiferente. Lyra había desaparecido en una misión exploratoria, devorada por el vacío. O eso decían los registros. Zephyr sospechaba más. Un sacrificio para apaciguar a las entidades cósmicas que su padre invocaba en secreto. «Esto no es una rebelión, Astra», dijo finalmente Zephyr, su voz ecoando en el muelle vacío. «Es el fin de la tiranía de padre, la guerra contra los devoradores estelares. Él la provocó, invocó algo que no entiende». Astra rió, un sonido agudo que cortaba como un láser. «Padre nos dio poder. La llama eterna fluye a través de nosotros, y tú, con tu revención, vienes con una aliada patética». Sus ojos se desviaron hacia la figura que emergía de las sombras. Kira, una ingeniera hidropónica de una colonia aliada, con piel morena y ojos verdes que brillaban con determinación. Kira no era manipuladora, pero su mente era aguda, su lealtad inquebrantable. Ella había salvado a Zephyr de la locura durante su exilio en los bordes de la galaxia. El cometa sombrío iluminaba las ventanas del muelle, tiñendo todo de rojo sangriento. El murmullo se intensificó, y Zephyr sintió un tirón en su mente, visiones fugaces de tentáculos etéreos envolviendo estrellas, devorando mundos enteros. Era el horror cósmico, el que hacía que los manipuladores se volvieran locos. Astra lo sentía también, sus manos temblaban ligeramente, canalizando chispas de llama eterna. «Luchemos entonces», dijo Astra activando su guante psiónico. «Un duelo final, como en los rituales antiguos. El ganador reclama el trono imperial». Zephyr asintió, sabiendo que no había vuelta atrás. El duelo psiónico, el Agni Eternum, era un rito ancestral, 2 manipuladores canalizando la llama contra el otro, amplificada por el cometa. Pero en este espacio profundo, con el vacío susurrando secretos, no era solo una batalla física, era una confrontación con el abismo interior. Se posicionaron en la arena de duelo, un domo reforzado en el corazón de la estación. El suelo era de aleación fría, el aire cargado de estática. Kira observaba desde el borde, su rostro pálido. «Zephyr, ten cuidado. Ella no está estable». La batalla comenzó con un estallido. Astra lanzó el primer rayo, un torrente de plasma psiónico que iluminó el domo como un sol naciente. Zephyr lo bloqueó, su guante absorbiendo la energía, pero el impacto lo hizo retroceder, el calor quemando su piel a través de la armadura. El olor a ozono se intensificó, mezclado con el sudor salado de su frente. En su mente, flashbacks asaltaron a Zephyr, su exilio, vagando por nebulosas infestadas de anomalías, donde había encontrado ruinas de civilizaciones antiguas, grabados en piedra estelar que hablaban de los antiguos, entidades que existían en las dimensiones entre estrellas, alimentándose de emociones humanas, ira, ambición, soledad. Padre había descubierto un artefacto, un núcleo psiónico que amplificaba la llama, pero a costa de invitar a esos seres. Astra atacaba con ferocidad, sus movimientos fluidos pero erráticos.
Eres débil, Zéfir. Siempre lo fuiste. Madre te mimó, te hizo blando. Sus palabras eran dagas, pero Zéfir se mantenía inmóvil, defendiendo, canalizando su energía en escudos. No era egoísmo lo que lo movía ahora, era la protección de Kira, de los remanentes de la humanidad que luchaban contra la guerra interminable. Un rayo de Astra rozó el domo, agrietando el vidrio reforzado. El vacío se filtró ligeramente, un sillido agudo que helada la sangre. Zéfir sintió el frío cósmico en sus huesos, un recordatorio de que el espacio no era vacío, sino lleno de presencias invisibles. ¿Por qué, Astra?, gritó Zéfir mientras bloqueaba otro ataque. Padre te usó como a mí, te dejó atrás en la última batalla, te vio como prescindible. Los ojos de Astra se abridaron, un destello de vulnerabilidad. Recordaba el día del cometa cuando Orión la había relegado a defender la estación mientras él partía a conquistar. «¡Cállate!», siseó, pero su voz temblaba. La traición de sus aliados, Mai y Tai, que habían desertado, había sido la rieta inicial. Ahora, sola con su orgullo, Astra sentía el murmullo del vacío erosionando su cordura. El duelo escaló. Astra exhausta jadeaba, su armadura humeando. Zéfir provocó: «Si tanto poder tienes, usa el rayo primordial, o ¿tienes miedo de lo que invocará?». Era un tabú. El rayo primordial canalizaba directamente a los antiguos, arriesgando posesión. Astra cayó en la trampa cargando su guante con energía oscura. Pero en su ira, rompió las reglas. Apuntó no a Zéfir, sino a Kira. «¡No!», rugió Zéfir, moviéndose por primera vez. Corrió, interceptando el rayo con su cuerpo. El dolor fue exquisito, fuego ciónico quemando sus venas, visiones de tentáculos envolviéndolo. Pero lo redirigió, completando su redención, salvando a su amiga. Kira contraatacó, usando un dispositivo hidráulico para enredar a Astra en cadenas magnéticas. La princesa cayó, encadenada, su rostro contorsionado en rabia. Pero el verdadero horror comenzó entonces. Astra, derrotada, miró a Zéfir y Kira juntos. Lágrimas surcaron su rostro. No de dolor físico, sino de realización. «Estoy sola», murmuró, su voz rompiéndose. El murmullo del vacío se intensificó, y en sus ojos, Zéfir vio sombras danzando. Los antiguos, atraídos por su desesperación. La estación tembló. Alarmas aullaron. El cometa sombrío había despertado algo peor. El domo de duelo se llenó de un silencio opresivo tras la caída de Astra. El aire, antes cargado de ozono y calor, ahora se sentía pesado, como si la gravedad artificial hubiera aumentado. Zéfir se arrodilló junto a su hermana encadenada, su pecho agitado por el esfuerzo. El rayo primordial había dejado una marca. Venas negras pulsando bajo su piel, un recordatorio de que había tocado lo prohibido. Kira se acercó, su mano temblorosa tocando su hombro. «Zéfir, ¿estás bien? Eso fue demasiado cerca». Él asintió débilmente, pero su mente estaba en otro lugar. El murmullo del vacío había evolucionado. Ya no era un susurro, sino un coro de voces distantes, hablando en lenguajes que dolían al procesar. Sentía el frío del espacio filtrándose a través de las grietas del domo, un aliento helado que olía a vacío absoluto, a nada, y todo a la vez. Astra yacía en el suelo, las cadenas magnéticas zumbando suavemente, manteniéndola inmovilizada. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora estaban vidriosos, fijos en un punto invisible. «Lo sientes, ¿verdad?», murmuró. «Ellos vienen. Padre los llamó. Y ahora nos devorarán a todos». Zéfir la miró, un nudo en la garganta. Recordaba su infancia compartida, antes de la fractura. En Boss Prime, una colonia orbital masiva con domos verdes simulados,
Habían jugado como niños normales. Astra, la prodigio, siempre ganando en los simulacros iónicos. Él, el torpe, consolado por Lyra. Pero Orion había intervenido, separándolos. A Astra la entrenó en tácticas bélicas, inyectándole enanites que amplificaban su llama eterna, convirtiéndola en una arma viviente. A Zephyr lo castigó, exiliándolo cuando falló en un duelo. ¿Por qué lo defendiste tanto tiempo?, preguntó Zephyr, su voz suave pero acusadora. Sabías que invocaba a los antiguos, esas ruinas en el sector perdido. Él robó su poder. Astra rió, un sonido amargo que ecoó en el domo. Porque era mi propósito. Tú huiste con Madre y sus mentiras de bondad. Pero ella nos abandonó. Desapareció en esa misión, dejando que Padre me moldeara. Sus palabras destilaban veneno, pero debajo había dolor. La traición de Mai y Tai, sus supuestas aliadas, que habían revelado ser espías de la Resistencia, había sido el catalizador. Y luego, Orion la dejó atrás durante el asalto al cometa, viéndola como un peón prescindible. Kira intervino, escaneando a Astra con un dispositivo médico portátil. Sus niveles psiónicos están inestables. El cometa la está amplificando, pero también corrompiendo. El dispositivo pitó, mostrando lecturas de ondas cerebrales caóticas, como si algo externo intentara entrar. La estación Ecliptor 9 era un relicto de la era prefractura, una fortaleza orbital diseñada para monitorear anomalías cósmicas. Sus pasillos eran laberínticos, iluminados por luces LED que parpadeaban como estrellas moribundas. El olor a metal oxidado se mezclaba con el de fluidos hidráulicos, y en las profundidades, Zephyr había descubierto archivos ocultos, diarios de exploradores que habían contactado a los antiguos, entidades no físicas, sino patrones de energía que existían en el hiperespacio, alimentándose de conflictos humanos para manifestarse. Un temblor sacudió la estación. Alarmas rojas destallaron. El ARA, la IA, habló con urgencia. Brecha en el casco exterior. Entidades no identificadas aproximándose. Recomiendo evacuación inmediata. Zephyr se puso de pie, ayudando a Kira a levantar a Astra. No podemos dejarla, es mi hermana. Pero al tocarla sintió un pulso. La llama eterna de Astra respondiendo a la suya, pero teñida de oscuridad. Se dirigieron al núcleo de la estación, un ascensor tubular que descendía a través de capas de blindaje. El viaje fue tenso. El zumbido del mecanismo amplificado por el silencio. Astra murmuraba incoherencias. Ellos susurran, prometen poder, pero mienten. Un flashback se activó en su mente. Zephyr en su exilio, en una nave derelicta flotando en una nebulosa púrpura. Había encontrado un artefacto, un cristal psiónico que le mostró visiones de los antiguos, formas amorfas, tentáculos de sombra que devoraban soles. Había resistido la locura gracias a su tío Byron, un mentor que le enseñó a canalizar la llama con equilibrio, no con ira. Byron había muerto en una emboscada. Su último mensaje. El vacío no es enemigo, es espejo. Mira tu reflejo antes de que te consuma. Llegaron al núcleo, una cámara esférica con paneles de control rodeando un reactor psiónico central. El cometa sombrío era visible a través de una ventana panorámica, su cola de plasma iluminando el espacio como una herida abierta. Pero algo más se movía. Sombras alargadas, no naves, sino presencias que distorsionaban la luz. «Los devoradores», susurró Kira, su voz temblorosa. La guerra había comenzado cuando Orion activó un portal en las ruinas, invitando a estas entidades a alimentarse de la humanidad dividida. Astra se liberó parcialmente de las cadenas, su fuerza psiónica rompiéndolas. «Déjenme ir. Puedo controlarlos». Sus ojos brillaban con un fulgor inhumano. Zephyr la enfrentó. «No, Astra. Esto es lo que Padre quiso. Dividirnos para que ellos ganen». Otro temblor. El reactor pitó, sobrecargado por el cometa. Visiones asaltaron a Zephyr. Su madre, Lyra, no muerta, sino fusionada con un antiguo. Su forma distorsionada susurrando desde el vacío. El horror escalaba.
Sombras se filtraban a través de las paredes, tentáculos etéreos rozando la piel, dejando rastros de frío que quemaban como ácido. El núcleo de Ecliptor 9 palpitaba como un corazón mecánico, el reactor psiónico emitiendo un zumbido bajo que vibraba en los dientes de Zephyr. El aire era denso, cargado de partículas ionizadas que picaban en la piel como agujas invisibles. Kira manipulaba los controles, sus dedos danzando sobre hologramas, intentando estabilizar el sistema. Si el reactor colapsa, la estación se convertirá en un agujero negro artificial. Nos tragará a todos. Astra, semilibre, se apoyaba en una pared, su respiración entrecortada. El fulgor en sus ojos se intensificaba. Un azul eléctrico que no era natural. «Escúchenlos», dijo. Su voz un eco distorsionado. «Ellos ofrecen eternidad. Padre lo sabía». Zephyr sintió el tirón. El murmullo ahora era una sinfonía. Voces superpuestas prometiendo poder ilimitado. Resistió, anclándose en recuerdos de Byron. La llama es herramienta, no amo. Úsala para proteger, no dominar. Un tentáculo etéreo se materializó, rozando el reactor. El metal se corroía al contacto. Un olor a podredumbre cósmica llenando la cámara. Kira gritó, disparando un pulso EMP desde su dispositivo, dispersando la sombra temporalmente. En medio de todo, hubo otro flashback. Esta vez Astra en su juventud, sola en los laboratorios de Boss Prime. Orion la observaba a través de vidrio, inyectándole sueros que amplificaban su psiquis. «Eres perfecta», decía, pero sus ojos eran fríos. Lyra intentaba intervenir, pero fue silenciada. Astra creció creyendo en el amor condicional, su confianza erosionada por traiciones. De vuelta al presente, Astra atacó de nuevo. Un rayo débil pero preciso hacia Kira. Zephyr interceptó. El choque de llamas creando una explosión que agrietó el suelo. El dolor era psicológico. Visiones de soledad absoluta. El vacío infinito donde nada importaba. «Basta», rugió Zephyr. «Esto nos destruye a ambos». Pero Astra, consumida, invocó más poder. El cometa respondía, amplificando. Sombras se multiplicaban, envolviendo la estación. El ara colapsó, su voz glitchando. Sistema comprometido. Entidades dentro. El clímax se acercaba. Zephyr y Kira huyeron hacia una cápsula de escape, arrastrando a Astra. Pero en el pasillo, las paredes sangraban oscuridad, texturas mutando a formas orgánicas. Astra susurró. «Estoy sola, como tú lo estuviste». Sus lágrimas llenaban toda su cara, justo cuando sentía una paz verdadera. Una entidad la poseyó, y su cuerpo comenzó a convulsionar. En un momento de pleno control, ella los empujó a las cápsulas, presionando el botón de cierre. Zephyr golpeaba con fuerza las puertas, pero ya era tarde. La cápsula se eyectó, pero el vacío lo seguía. En visiones finales se podía ver claramente a los antiguos despertando Fully, el ser de la guerra eterna. El mundo ya no sería el mismo. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.